Gloria al Señor. Hoy vamos a tener una reflexión en la palabra de Dios. Vamos a estar reflexionando en Evangelio de Lucas, capítulo 17, en el versículo 11 al versículo 14. Y en esa parte vamos a estar tocando de aquellos hombres que fueron limpiados, que la Biblia dice que eran 10. La Escritura dice que eran 10 leprosos. La palabra de Dios nos menciona y nos dice que cuando una persona le daba la lepra, era un castigo que venía del cielo. Podemos ver, por ejemplo, a la hermana de Moisés llamada Miriam o María. La Escritura dice que ella habló mal de su hermano Moisés y cuando se dio cuenta tenía lepra en su cuerpo. Ahí podemos encontrar entonces que muchas veces venía eso del cielo porque tal vez estaba utilizando su lengua para hablar mal. Y aquí observamos 10 hombres que tenían este problema. La Biblia no lo indica el por qué estaba de esa forma, pero una persona que tenía lepra tenía que ser aislado y no podía estar dentro de la sociedad, mucho menos entrar al templo. Y la palabra de Dios dice que en esa ocasión el Mesías, Jesús, iba pasando por una aldea y le salieron 10 hombres que tenían lepra. Así que de lejos gritaron, de lejos alzaron su voz, los 10 hombres, y la palabra de Dios nos habla y nos dice que las palabras que dijeron era que tuviera misericordia de ellos. Y ahí en ese momento no se podían acercar. Una persona que tenía este problema a veces iba muriendo lentamente, pero en esa ocasión el Mesías pasó por ahí. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús les dijo que fueran con el sacerdote, que tuvieran fe. Y ellos tuvieron fe. La palabra nos muestra y nos dice que en el camino fueron limpiados. Es decir, no fue inmediatamente, sino que tuvieron fe. Y en el camino, mientras iban a ir con el sacerdote, fueron limpiados. Así que observamos en esta parte que no fueron sanados inmediatamente cuando Jesús estuvo ahí cerca de ellos, sino en el camino fueron limpiados. Esto significa que la palabra de Dios nos dice que ellos tuvieron la fe, creyeron en esa palabra que el Mesías Jesús estaba diciendo. De aquí entonces, muchas veces cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, lo que tenemos que activar es nuestra fe para que se produzca el milagro. Hoy en día estamos atravesando un momento difícil donde hay enfermedades, donde observamos que mucha gente está enferma. Creo que es necesario activar nuestra fe. Si nos volvemos como estos hombres se volvieron de todo corazón, tal vez se arrepintieron, creo que se arrepintieron y le creyeron a la palabra que el Mesías había dicho, y en ese momento en el camino fueron limpiados. Es importante activar nuestra fe en este último tiempo donde muchas veces la gente cae en desesperación porque tal vez no haya la salida. La palabra de Dios dice que es necesario que nos acerquemos al Señor y que activemos nuestra fe. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Así que quiero dejarles con esta reflexión que está escrito en Lucas capítulo 17, en el versículo 11. Ahí vamos a encontrar de esto que estamos hablando. Y bueno, levantémonos, le creamos a Dios, y cuando una persona, una mujer, un joven le cree a Dios, va a haber maravillas de parte del Señor. Así que bendiciones y saludos a todos en este día. Amén. Gloria al Señor.